Pues vamos a seguir nuestra clase de la salvación de Dios y vamos a comenzar con una oración. Papá, gracias que a través del Espíritu Santo estás en medio de nosotros. Espíritu Santo, haz lo que Jesús dijo que viniste a hacer. Revélanos más de Cristo, de todo lo que Él ha dicho, de todo lo que Él ha hecho, y revélanos tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a seguir nuestra clase ahí de la salvación de Dios. Y la vez pasada vimos dos cosas. Hablamos un poco acerca de la importancia de la fe y qué es la fe. Realmente la fe es una convicción, o fe es confiar en Dios. Y la fe es la llave que abre todas las cosas en el reino de los cielos, en las cosas de Dios. Jesús dijo, para el que cree todo es posible, y en Hebreos vimos el pasaje que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es algo muy importante, y esa fe, nuestra fe debe ser, debemos creer lo que es verdad. Si creemos una mentira, vamos a vivir las consecuencias de esta mentira. Y por lo tanto necesitamos creer lo que Dios, lo que la Biblia nos dice acerca de varias cosas. Y la primera es Dios mismo. Tener un concepto equivocado de Dios o un concepto limitado de Dios, pues realmente te afecta en una manera negativa en tu vida. Un ejemplo es en la parábola de los talentos, donde el que se enterró su talento en la tierra, él dice: yo te conocí como un hombre duro, alguien que cosechaba donde no había sembrado. Y el Señor, que es Dios en la parábola, le contesta: según tus propias palabras, pues te voy a contestar, o yo te voy a tratar básicamente como tú me ves. Y realmente nuestro concepto de Dios afecta mucho qué tipo de cosas podemos recibir de Dios. Si nosotros vemos a Dios como un Señor rudo, estricto, gruñón, algo así, pues es lo que en alguna manera vamos a percibir y impida que experimentamos el amor de Dios y muchas más cosas de Él. Entonces debemos tener un concepto correcto acerca de quién es Dios. Y la segunda cosa que también es importante es: necesitamos tener un concepto correcto acerca de quiénes somos como seres humanos, ¿ok? Si no entiendo quién soy yo, también pues no puedo vivir como Dios quiere que viva. Entonces es lo que principalmente vamos a ver hoy en esta noche: quiénes somos nosotros. Y en un principio vamos a ver cómo creó Dios al hombre. Algunos han escuchado algunas de esas cosas antes, porque pues los he dicho algunas veces, pero ahí viene otra vez. Pero básicamente en Génesis capítulo 1 y versículo 27, Génesis 1:27 dice lo siguiente, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego en Génesis 2:7 lo vemos más a detalle. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, entonces primeramente vemos que el ser humano, a diferencia de todos los animales, es creado a imagen y semejanza de Dios.
Dios cuando creó el ser humano ahí en Génesis 1:26, había como una plática en la Trinidad y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces Dios creó al hombre a su imagen y luego dice en el 2:7 cómo lo hizo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, ¿qué parte del ser humano formó Dios del polvo de la tierra? Pues el cuerpo. Y vemos cuando una persona fallece, pues su cuerpo otra vez se vuelve polvo. Pero luego dice, Dios sopló aliento de vida en su nariz y el hombre fue hecho un ser viviente. Ahora, cuando dice que el hombre fue hecho un ser viviente, la palabra ser en hebreo es nefesh, que muchas veces es traducido alma. Entonces lo que dice literalmente es, Dios sopló espíritu en un cuerpo y el ser humano llegó a ser un alma viviente. Entonces tenemos tres partes. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dios sopló espíritu en un cuerpo y es como cuando mezclas dos químicos se forma un tercero. Igualmente, cuando el Espíritu de Dios tocó el cuerpo del ser humano, el alma fue formado y está entre los dos. Okay. Ahora, la Biblia menciona esos tres específicamente en 1 Tesalonicenses 5:23. Ahí dice, y el mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de todo nuestro ser, ¿okay? Hablamos de espíritu, alma y cuerpo, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, y así como Dios es una Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nosotros también somos espíritu, alma y cuerpo. Aunque cuando la Biblia habla acerca de nosotros, lo que nos caracteriza como seres humanos, habla de que somos almas. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice, mientras se preparaba el arca, el pasaje habla de los tiempos de Noé, en la cual pocas personas, pero la palabra usada en griego literal es psique, que conocemos de psicología, ¿sí? Y quiere decir alma. Entonces literalmente decía, en la cual pocas almas, es decir, 8 fueron salvadas. Ahora, eso no quiere decir que su alma fue salvo y su cuerpo se ahogó, no. Todo el ser humano fue salvo, pero cuando la Biblia habla de seres humanos, nos llama almas, ¿ok? Y igualmente cuando la Biblia habla de espíritus, ¿ok? Habla de ángeles, normalmente, o del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero a veces cuando habla de un alma, habla de una persona, ¿ok? Muy bien. Ahora, tenemos lo de los ángeles, por ejemplo, no son todos espíritus ministradores, habla de los ángeles enviados para servicio a favor de los que esperan, los que serán herederos de la salvación. Entonces, ahí vemos que nosotros tenemos esas tres partes y somos caracterizados como almas. Ahora, el mundo en el cual vivimos, realmente hay dos mundos, ¿sí? Hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Ese, por ejemplo, podemos ver en Hebreos, capítulo 11, Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Ahí dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía, ¿ok? Hay algo, todo lo que se ve, todo lo que conocemos como el mundo físico, fue hecho de lo que no se veía. Igualmente, en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles. ¿Ok? Y luego, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Habla de cosas visibles e invisibles, cosas que pertenecen al mundo natural y al mundo espiritual. Ahora, nosotros como seres humanos vivimos en este mundo y en cierto sentido somos lo que podemos llamar anfibios o en el sentido de que vivimos en dos mundos. Así como un anfibio es algo que vive en tierra y vive en agua al mismo tiempo, así igualmente nosotros vivimos en dos mundos. Vivimos en el mundo natural y vivimos en el mundo espiritual. Ahora, nuestras tres partes son conscientes de diferentes mundos. Por ejemplo, nuestro cuerpo fue formado del mundo natural y por lo tanto es consciente de todo lo que pasa en el mundo natural. A través de mis 5 sentidos, yo puedo sentir calor, frío, yo puedo ver, yo puedo escuchar, todo lo que pertenece al mundo natural. Pero igualmente tengo mi espíritu. Y mi espíritu está consciente del mundo espiritual. ¿Ok? Ahora, en medio de los dos tengo mi alma, y mi alma es lo que llamamos autoconsciente. Es consciente de mí mismo, ¿ok? De lo que pasa en mí, en tanto en mi alma como en mi espíritu y en mi cuerpo, ¿ok? Entonces, donde se junta todo está en medio de los dos. Ahora, Dios nos creó con un propósito o realmente dos propósitos. Primeramente, ¿para qué Dios creó a alguien como Él? A veces decimos que el mejor amigo del hombre es el perro, ¿sí? Pero si tu perro es tu mejor amigo, realmente tienes un problema. ¿Por qué? Porque es muy limitado la relación que pueda haber entre un hombre y un perro. ¿Por qué? Porque hay una brecha de naturaleza que los separa, ¿sí? Y aunque sí pueda haber algo, hay una limitación. Y porque desde un principio, por ejemplo, escuchamos Dios decía, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Yo le haré una ayuda idónea para él, o haré a alguien semejante a él, ¿sí? Para que Adán no estuviera solo, Dios creó a Eva, que aunque no era igual, era semejante a él. Ahora, igualmente, Dios nos creó porque quiso, ¿sí? Porque Él quiso estar con nosotros. Es como una familia que tiene su primer hijo y luego después de un tiempo dicen queremos otro hijo. Y realmente es en alguna manera similar con Dios. Dios el Padre tiene a Jesús el Hijo, pero Dios quería ampliar a su familia. Y por eso creó a nosotros, los seres humanos, para tener comunión con Él o para estar con Él. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, cómo Dios al aire del día o cuando se va bajando el sol, Dios se pasea en el huerto. Ahora, ¿por qué se paseaba en el huerto?
para estar con Adán y Eva. Entonces, el primer propósito que Dios, con el cual Dios nos creó, fue para estar con Él. Ahora, el segundo propósito lo podemos encontrar en Génesis 1:26, Génesis 1:26. Es donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree. ¿Ok? O Dios nos ha creado ¿para qué? Para ser sus mayordomos aquí en la tierra. Un mayordomo que es, o un gerente que es alguien que un dueño pone para que se encarga de su negocio, de su casa, de algo. ¿Sí? Igualmente Dios nos puso, como fuimos creados como Él, Dios nos puso para ser sus representantes aquí en la tierra y ejercer la voluntad de Dios o ejercer el reino de Dios. Entonces, esos son los dos principales propósitos para el cual Dios nos ha creado. Uno es para estar con Él y número dos, para ejercer su voluntad o su dominio aquí en la tierra. Muy bien. Ahora, siguiendo ahí. En Génesis capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver. Ahí la Biblia nos dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, esos pasajes en Génesis 2:9 y 2:16 y 17 nos revela otra característica muy importante acerca de nosotros. Dios plantó dos árboles y después Dios dio un mandamiento, ¿sí? O Dios plantó muchos árboles, pero la Biblia menciona específicamente dos. Él dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué Dios da un mandamiento al hombre? Porque el hombre tiene lo que llamamos libre albedrío. Dios fácilmente podía haber programado al hombre para que cuando él viera el árbol de la ciencia del bien y del mal, le provocaba vómito o asco o algo así, ¿sí? O algo que no se me va a ocurrir acercarme a esa cosa, ¿sí? Pero Dios no lo hizo así, sino Dios ha puesto en cada uno de nosotros libre albedrío o la habilidad de escoger. ¿Ok? Si me ponen enfrente de una opción, yo puedo escoger A y no B o B y no A. Ahora, viendo que eso causó muchos problemas
¿para qué lo hizo Dios? Y una de las explicaciones es lo que hemos dicho: somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si nada más fuéramos como robots orgánicos, en cierto sentido programados completamente por Dios, ya no estaríamos a imagen y semejanza de Él. ¿Sí? La habilidad de tomar decisiones, e incluso decisiones equivocadas, podemos decir, es algo de lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Y conectado con lo mismo, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia, cuando habla de una de las características principales de Dios, la Biblia dice: Dios es amor. ¿Ok? Ahora, eso va conectado porque si no va conectado con una respuesta o con una decisión personal, no podemos decir que hay amor. ¿Sí? Una persona decide amar. ¿Sí? No estamos hablando de así hormonas y sentirme enamorado o algo así, sino cuando realmente amamos, es una decisión que tomamos, decidimos amar. Y por lo tanto, si no hay libre albedrío, si no hay habilidad de escoger, pues realmente no tendríamos la habilidad de amar, no tendríamos la habilidad de escoger a Dios. Ahora, Dios crea al ser humano con libre albedrío y también en forma de los dos árboles, Dios da al ser humano una opción. Podemos comer del árbol de la vida, que representa a Dios mismo, o podemos comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, que como que habla de que no, gracias, voy a vivir la vida a mi manera. Yo voy a saber el bien y el mal sin Dios. ¿Ok? Entonces, Dios pone una opción. Porque sin opciones no sirve de mucho tener libre albedrío. Es como si yo te digo: ¿quieres coca o coca? Pues coca. ¿Sí? No me sirve que tengo la habilidad de escoger si solamente hay una opción. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal fue puesto en parte para que el ser humano tuviera la habilidad o la opción de escoger, incluso la opción de escoger mal. Ok, muy bien. Entonces, sumando, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dentro de él trae el espíritu de vida de Dios. Estaba en una relación íntima con Dios. Cada día Dios venía y los visitaba. Estaban en un lugar de bendición, ¿ok? En un jardín, en un paraíso donde no les hacía falta nada, y tenían un gran propósito, que era ejercer el reino de Dios en la tierra. Ahora, ese es el estado del ser humano antes de lo que conocemos como la caída, como es su estado original. Así fuimos creados, ¿sí? Dios nos creó y la Biblia dice: Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, ¿sí? Dios vio que el ser humano, como Dios lo había creado, era bueno, ¿ok? Entonces tenemos todas esas cosas, pero hay un evento, la que llamamos la caída, ahí, y sí. Ok. Ahí tenemos la serpiente. Ahora, un pequeño paréntesis acerca de la serpiente, que es Satanás, y es una objeción
que muchos hacen en contra de Dios y dicen lo siguiente: oye, si Dios es bueno y Dios ha creado todas las cosas, ¿de dónde entonces viene el mal? ¿Sí? Y ponen la objeción: o Dios no es bueno o Dios no ha creado todas las cosas. Pero lo que la Biblia nos explica es que Satanás fue creado bueno, ¿ok? Igual que el ser humano, pero Satanás tomó una decisión. En Isaías 14 habla como Satanás dijo: yo quiero ser igual a Dios. Yo quiero poner mi trono al lado de Dios. Yo quiero decir que ahora hay dos dioses. Está Dios y soy yo. Y al hacer eso, al rebelarse contra Dios, se convirtió en el adversario de Dios. Y básicamente tomó todos los atributos contrarios de Dios. ¿Sí? Si Dios es luz, Satanás es tinieblas. Si Dios es vida, Satanás es muerte, etc. Entonces, así, si Dios es bueno, Satanás es malo. Entonces, el mal realmente fue algo que se llegó a definir después. Lo bueno puede existir solo. Lo malo no puede existir solo. ¿Por qué? Porque Satanás obtuvo su vida de parte de Dios. Entonces, la lucha entre el bien y el mal no es una lucha entre iguales. Es una lucha entre una criatura y su creador. ¿Sí? Es una lucha que ya ha sido ganado por Dios, y en el fin de la historia nada más se va a manifestar la victoria que Dios ha ganado. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la origen del mal. Lo podemos comparar un poco viendo algunos términos físicos. Por ejemplo, luz y tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Ausencia de luz. No me pueden definir tinieblas sin hablar de luz. ¿Ok? ¿Qué es luz? Bueno, luz son ondas y fotones y cositas, son cositas muy extrañas, pero sí podemos hablar de lo que es, porque luz es algo, tinieblas es nada, ¿sí? Y solamente se puede describir a través de la luz. Es lo mismo con lo bueno y lo malo. Lo bueno es todo lo que es Dios, y lo malo es todo lo que Dios no es. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido. Ahora, la serpiente Satanás aparece. Satanás se rebeló contra Dios y por lo tanto odia a Dios y toda su creación, y sobre todo odia al ser humano, que es creado a imagen y semejanza de Dios. Si tú odias a una persona, pero esa persona es demasiado fuerte para que tú le puedas hacer daño, ¿sobre quién te irías? Obviamente no harías algo así, no estoy diciendo eso, pero si no puedes con la persona, vas a los que están más cercanos a la persona para de alguna manera pegarlo en una manera indirecta. ¿Sí? Igualmente, Satanás no le puede hacer nada a Dios. ¿Sí? Es como una mosca queriendo hacer algo a un elefante, o sea, no puede. ¿Ok? Entonces, lo que Satanás hace es, va en contra de los hijos de Dios, o los que son creados a imagen y semejanza de Dios, a los representantes de Dios en la tierra. Ahora, vemos aquí a Satanás representado en forma de una serpiente. Ahora, no sabemos si Satanás como que poseyó una serpiente o tomó forma de una serpiente. Yo creo que realmente tendría la habilidad de ambas cosas. Puedes escoger la que más te gusta. La Biblia, la verdad, no lo explica.
Pero aparece ahí en Génesis capítulo 3, a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Y ahí aparece Adán y Eva. Y dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Vemos que Satanás aparece hablando. Ahora, yo creo que si Satanás podía aparecer como una serpiente, podía haber aparecido como cualquier animal. Pero ¿por qué no dice, vino un elefante, aplastó a Adán y Eva y se acabó? ¿Por qué no? ¿Creen que le hacía falta ganas a Satanás? Pues no. Pero no pudo. ¿Por qué? Adán y Eva estaban bajo la protección de Dios y Satanás no los podía tocar. ¿Cuál fue la única entrada que halló en su vida? Primeramente dice que era astuto y segundo dice que comenzó a hablar. Porque hay un principio, el único poder que Satanás puede tener sobre nuestras vidas es que si de alguna manera creemos y nos ponemos de acuerdo en sus mentiras. ¿Ok? Satanás no nos puede tocar directamente, solamente cuando existe algún tipo de acuerdo, consciente o inconsciente, a través del cual creemos sus mentiras. Okay. Entonces lo primero que la Biblia dice de Satanás es un tipo astuto. Vamos a ver más de eso en la clase del sábado, pero vemos que la manera que él se acerca a Adán y Eva es a través de hablar. Y él empieza a hablar y lo primero que dice es con que Dios ha dicho. O de volada comienza a sembrar duda en Adán y Eva. ¿Ok? La fe es lo que hace todo posible y por eso Satanás lo primero que él ataca es la fe. Vemos el mismo principio cuando Satanás aparece con Jesús. Dios, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo el Padre al Hijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo primero que Satanás dice a Jesús? Si eres hijo de Dios. O quiere sembrar duda. Entonces es lo primero. Quiere sembrar duda en la vida de Adán y Eva. ¿Y cómo lo hace? Mezclando la verdad y la mentira. O primero dice con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, ¿cómo pinta a Dios? Como un Dios que limita, como el Dios, el presidente del club de lo prohibido. No sé si han experimentado lo siguiente. Explicas o cuentas a alguien o alguien se entera de que eres cristiano y lo primero que la persona dice es, entonces no puedes eso, eso y eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es la imagen que Satanás quiere pintar de Dios. Dios es un Dios que te quiere limitar, que no quiere que disfrutes nada. Si es placentero, seguramente es prohibido. Es así que Satanás